Entonces, decía que la conferencia, digamos, que tiene como dos componentes, un componente que es la hermenéutica y otro que es la argumentación. La hermenéutica como tal lo vamos a mirar desde la perspectiva del arte de interpretar para argumentar. Y la idea de la argumentación es convencer. Digamos, yo en este momento estoy tratando de convencer a un auditorio, ¿no? Así el abogado trata de convencer a su cliente, trata de convencer al juez, trata de convencer al legislador con el diseño de políticas públicas, etc. Entonces, digamos que esos son como los dos componentes de la conferencia de hoy. Por una parte, el hermenéutico y por otro, la argumentación. Vamos a hacer una primera parte, una primera hora, yo creo, de conferencia, digamos, magistral, y la segunda parte de la conferencia ustedes van a interpretar una norma, ¿correcto? Y vamos a discutir sobre la interpretación que ustedes realizan de esa norma. ¿Cuántos son abogados acá? Hay algunos que no, entonces digamos que la idea es que se hagan las personas que no son abogadas con los abogados, ¿no? Porque claro, nosotros los abogados, digamos, hemos sido más entrenados para la interpretación y para la argumentación que los no abogados. Entonces al final vamos a hacer esa actividad didáctica, digámoslo así, y pedagógica de aprendizaje. Entonces la agenda que vamos a tener para hoy es, en primer lugar, me voy a referir a las fuentes del derecho, ¿no? Las fuentes que dan origen al derecho. Y cómo hacer un buen uso de esas fuentes del derecho. Para eso, esa primera parte, voy a referirme a 3 puntos en concreto. Primero, al tema de la información jurídica. Todas esas fuentes de derecho, las cuales vamos a analizar, conforman lo que nosotros denominamos la información jurídica. Luego, vamos a plantear algunas herramientas de técnicas de análisis de información jurídica. Voy a presentar, por ejemplo, algunas de Eduardo Álvarez Correa, algunas de Tamayo, a Jaime Giraldo, algunas de Eduardo Cifuentes Muñoz. En fin, voy a mostrarles cómo diferentes doctrinantes del derecho, Diego López también, nos han dicho, bueno, cómo analizar toda esa información jurídica, ¿no? Pero ahí, como siempre, yo les digo a mis estudiantes, cada quien se arma su propia metodología. Digamos, yo tengo la mía, ¿sí? A partir de lo que he leído, de lo que he investigado. Entonces yo digo, bueno, ¿con cuál yo me siento más cómoda para analizar toda esa información jurídica? Y les voy a contar, además de esas, que he estudiado la mía, ¿no? ¿Cuál es la que yo uso, ¿no? Y concretamente vamos a mirar punto C, o literal C, esa aplicación de mi técnica de análisis de información jurídica a un caso en concreto, que fue una ponencia que presenté en las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, donde hice un análisis de la jurisprudencia para 5 años del Consejo de Estado y construí unas líneas jurisprudenciales, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, las fuentes del derecho, cómo hacer un buen uso de las mismas y técnicas de análisis de esa información jurídica, y les voy a contar cuál es la mía. Luego, en una segunda parte, ya entendidas cuáles son las fuentes de derecho, cómo hacer un buen uso de esas fuentes del derecho, vamos a referirnos al arte de interpretar, porque en últimas la interpretación es un arte, hay unas técnicas para hacerlo, ¿no? Pero indiscutiblemente es fundamental para realizar una muy buena argumentación, que es el otro punto que es importante, o sea, el manejo de fuentes, su interpretación para argumentar y argumentar para convencer, ¿de acuerdo? Y para eso, pues voy a mostrarles, digamos, 2 enfoques que hay de la interpretación. Por una parte, el enfoque tradicional de la interpretación, ¿no? El enfoque tradicional, ahí pues digamos vamos a seguir unos tratadistas, como por ejemplo el profesor Juan Rafael Bravo, entre otros, ¿sí? Y vamos a mirar un enfoque que yo denomino el enfoque hermenéutico, ¿no? Y si a ustedes les interesa, con mucho gusto podemos enviar luego copia de un capítulo que escribí sobre ese tema, sobre el enfoque hermenéutico, ¿no? La interpretación guiada
obviamente apoyada en lo tradicional, pero digamos con unos nuevos enfoques del nuevo derecho para interpretar, donde empieza a surgir un importante instrumento jurídico de interpretación, cuál es la interpretación de la Constitución, porque la Constitución con sus principios, ¿no?, empieza a permear la interpretación tradicional del Código Civil, como lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, los dos puntos con sus diferentes literales que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, arranquemos con el primer punto, ¿sí? Las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente del derecho? Como su nombre lo indica, como lo decía Savigny, es algo que le da origen al derecho, ¿sí? La fuente, el origen del derecho, ¿cierto? Y digamos que todas esas fuentes del derecho, ¿no?, agrupadas, y ustedes pueden en eso, para poder recordar, digamos, toda la doctrina que hay en relación con las fuentes del derecho, hay, digamos, dos obras muy importantes, la del profesor Monroy Cabra o la del profesor Noguera, ¿no? Todas estas fuentes del derecho nutren lo que se llama la información jurídica, ¿sí? La información jurídica, ¿no? Y Susskind, en un libro muy interesante que se llama El futuro del derecho, se refiere precisamente a eso, a ese cúmulo, a esa gran cantidad de información jurídica y cómo debemos manejarla. Y yo creo que todos nosotros que trabajamos en el mundo tributario, pues nos vemos muchas veces a gatas con el manejo de esa información jurídica, ¿no? ¿Cómo manejar ese cúmulo de información jurídica? Yo recuerdo cuando trabajé en el Estado, en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, una de mis principales preocupaciones como jefe de la oficina jurídica era, bueno, ¿y yo cómo organizo esta cantidad de información jurídica? ¿No? No solamente en lo tributario, sino en lo hacendístico, todos esos temas de crédito público, de gasto público, lo tributario del orden nacional, pero también lo tributario del orden subnacional con la Dirección de Apoyo Fiscal, en fin, es tal la cantidad de información. ¿Cómo manejarla? ¿Para hacer qué? Para hacer buenas respuestas a demandas. ¿Para qué? Para proponer buenas políticas públicas. ¿Para qué? Para asesorar al ministro, pues en las cosas de mi competencia, ¿sí? Y así ustedes en la Secretaría, me imagino, también tienen a diario, digamos, esa problemática. ¿Cómo manejar esa información? Entonces, de las fuentes, digamos, está muy interrelacionado con todo ese cúmulo de información jurídica y por eso surge un área del derecho, el derecho y de la informática, digamos, y yo creo mucho en el conocimiento interdisciplinario, ¿no? Y es la informática jurídica. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario existe por eso, Legis existe por eso. ¿Por qué? Porque son expertos en el manejo de esa información a través de sistemas de información, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, yo les voy a dar un caso de aplicación práctica, pues es caótica encontrar toda la información de la jurisprudencia, ¿no? Hemos tratado, y el Honorable Consejo de Estado recientemente se reunió en Paipa, se reunieron a mirar los problemas de la jurisdicción y sacaron un CD, ¿no?, con la jurisprudencia, intentando construir unas líneas por temas, ¿no?, unas líneas temáticas de la jurisprudencia, pero todavía falta analizar eso. Hasta ahora se está organizando la información, porque salen y salen de jurisprudencias, ¿no? Entonces, digamos, cómo la informática debe ayudarnos a organizar esa información. Yo les voy a mostrar cómo yo construí para esa investigación que les voy a presentar una base de datos, ¿no? Entonces, si uno no tiene herramientas tecnológicas que le ayuden a analizar, pues se va a volver un hoyo. Si yo me pongo a leer 2000 sentencias que se produjeron entre el año 2005 al 2010 para realizar una línea jurisprudencial, pues no estaría aquí, todavía estaría leyendo la jurisprudencia. Entonces hay que diseñar bases de datos en Access, con unas líneas temáticas, y agrupar, y mirar tendencias decisorias. Entonces, de ahí la importancia de la informática, ¿no? Yo me acuerdo que recién yo llegué al Ministerio de Hacienda, una señora ya mayor, yo era, pues, hace 15 años, 10 años, perdón, tenía 30 años, ya les revelé mi edad, ¿no? Entonces yo llegué al ministerio, muerta susto, jefe de la oficina jurídica, que cargo tan importante, ¿no? Digamos, con mucho conocimiento, pero, digamos, uno se tiene que apoyar también en la gente que lleva muchos años haciéndolo práctico, digámoslo así. Y ella me dijo, mire, doctora, es que yo me dedico a la informática jurídica. Yo, ¿qué es? Dios mío.
¿Y qué hace usted todo el día? No, yo todo el día actualizo, yo todo el día organizo, ¿no?, la información y la pongo en un programa y me mostró el programa y era un programa súper juicioso, ¿no? Entonces de ahí yo empecé a entender la importancia de esa visión interdisciplinaria, ¿no?, del manejo de la informática en lo jurídico. Ay, perdón, se me pasó esto y nadie me dijo. Bueno, entonces, ahí hay una serie de libros y doctrinas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Jordán y el libro de Solano, ¿no?, sobre el tema de cómo manejar, construir bases de datos en derecho. No digamos, hoy por hoy ya, como les digo, estas entidades lo hacen, ¿no? Legis, el Instituto Colombiano, por eso somos miembros del instituto, ¿no?, porque en últimas hay alguien que nos organice ese esperpento de información, ¿no?, que es la información tributaria y hacendística. Bueno, entonces, a partir de esas fuentes que son la información jurídica y que deben ser organizados bajo herramientas metodológicas de la informática, construimos ¿qué? Argumentos. O sea, nosotros necesitamos de esa información organizada, relevante, clara, oportuna, para construir argumentos. Y creo que aquí todos los que son abogados principalmente han leído a Diego López. Diego López, varias de sus obras están dirigidas a cómo construir buenos argumentos. Y yo noto en mis estudiantes, digamos que esa es una de sus mayores dificultades, ¿no? Cómo construir buenos argumentos. Y esos buenos argumentos requieren de información. Y esos buenos argumentos requieren de estructura, ¿no? Y eso la va adquiriendo uno con el tiempo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, pues hablo de mi experiencia en los Andes, desde chiquitos nos enseñaron a encontrar problemas dentro de una marea de hechos, a formular el problema y a responder ese problema y a solucionarlo, ¿sí? Mi profesor Eduardo Álvarez Correa, desde que empecé Derecho, me decía, ¿cuál es el problema jurídico, Eleonora? Ahí te están contando una historia larga, pero ¿cuál es el problema jurídico? Formúlalo como pregunta, encuentra la solución jurídica y convence, y convence. Entonces, yo le recomiendo a la lectura, aquí toca leer mucho para estos temas, de Diego López, ¿no? Diego López tiene un libro muy reciente que se llama Las fuentes del argumento, y es precisamente cómo usar toda esa literatura, toda esa doctrina, todas esas normas para saber argumentar. Y la mejor forma de argumentación es, bueno, hoy está muy de moda la oralidad, obviamente, pero para uno poder hablar, antes tiene que haber escrito. Consejo. Porque si no suena especulativo, ¿sí? Cuando uno escribe es cuando le da un orden, ¿sí?, a las ideas jurídicas. Y ahí es el ensayo, el escribir es cómo construir un ensayo crítico. No es simplemente una revisión de la norma, y la copia de la norma, y la copia de la jurisprudencia, y la copia de la doctrina, sino crítico. ¿Cuál es su posición, ¿no?, al querer transmitir conocimiento jurídico? Y eso también, pues, recomiendo la lectura del profesor Diego López, ¿no? Él nos enseña la construcción de ensayos críticos. Y para que un ensayo, un escrito, después sobre el cual van a hablar después, por ejemplo, ¿sí?, para que tenga soporte jurídico, ¿qué se requiere? Una buena citación de las fuentes. Y en ese libro nos enseñan a citar, ¿no? Él ve dificultades, Diego López, en cómo se cita la jurisprudencia, en cómo se cita la doctrina, ¿no? Y yo muchas veces cuando mis estudiantes a mí me entregan un escrito, lo primero que yo miro es cómo están citando y las fuentes. Porque ahí empezamos con problemas de plagio, empezamos con problemas de tecnicismo del documento, ¿correcto? Entonces digamos que es muy importante eso. Ejemplo, una empresa contrata a la Universidad de los Andes para rendir un peritaje. ¿Qué tuve que hacer yo? Era un tema jurídico, económico. Yo soy abogada economista. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Investigar, ¿cierto? Investigar, rendir un concepto escrito, ¿no?, soportado en las fuentes del derecho y temas económicos, ¿cierto? Y rendido ese peritaje, ¿qué viene después? La parte oral, cuando uno lo llama
el magistrado y le dice, bueno, defienda ese peritaje, explíqueme un poco ese peritaje, porque muchas veces, y ese es otro problema de la argumentación, ¿a quién va dirigida mi argumentación? ¿No? Si yo sé que va dirigida la doctora que es abogada ilustrísima, no sé qué, pues yo le puedo hablar en un lenguaje súper técnico jurídico, ¿cierto? Tributarista. Pero si yo sé que esa magistrada de pronto sabe de tributario porque está en la sección cuarta, pero su especialización es en derecho administrativo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo que mascarle más suavecito, ¿sí? Más, hilando más delgado, porque si no, no me va a entender. Y hago un paréntesis, en el discurso de grados de las maestrías, la vicerrectora de investigaciones dijo algo que a mí me quedó sonando en el discurso, ¿no? Dijo, es que yo hubiera querido que mi mamá hubiera entendido todo sobre lo que yo escribí. Ella decía, sí, yo soy una mujer muy famosa, con doctorado, ahora soy vicerrectora de investigaciones de la Universidad de los Andes, pero mi mamá nunca entendió qué fue lo que yo hice, ¿no? Entonces, digamos, bueno, una cosa es hablar a un magistrado, otra cosa es hablarle a un público heterogéneo, donde tengo que hacerme entender. Yo sé que aquí tengo abogados y no abogados, digamos, tengo que hacerme entender, ¿sí? Para poder transmitir, ¿no? Entonces, todo esto va muy de la mano. Fuentes con información, información con informática y argumentación. Argumentación. Bueno, entonces, debemos tener ciberfobia o más bien ciberfilia. Ciberfilia. Yo trato de releerme, no lo logro. Tengo 2 niños chiquitos, entonces trato lo más que puedo de leerme toda la información que me manda el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. No, que la sentencia tal, que la doctrina tal, pues que es demasiado, o sea, ¿no? Pero, pues uno tiene que ser ciberfílico. La información es fundamental. El use informático debe tener una información que sea clara, ¿sí? Dentro de un contexto social, relevante. Muchas veces mis estudiantes cogen y cogen información y se enredan allá con un montón de información. Yo le digo, pero ¿para qué esa información? No sé. No, tiene que ser relevante para el problema o para lo que usted está realizando. Y ahí también como ustedes como diseñadores de políticas públicas o ejecutores de políticas públicas, bueno, ambas, ¿sí? Lo que le piden a las empresas. Muchas veces nos llenamos de información, ¿sí o no? Seamos sinceros, yo en el Ministerio de Hacienda a veces decía, pero yo qué estoy haciendo acá pidiendo un montón de cosas que ni los funcionarios alcanzamos a leer, ¿cierto? Exacto, entonces tiene que ser una información relevante, completa, porque si falta una pieza en el análisis, nuestra argumentación va a ser débil. Entonces necesitamos una información completa, oportuna. De nada me sirve algo derogado, de pronto para entender la historia, ¿sí? Detrás de la norma, pero digamos, tiene que ser oportuna para el momento actual en el cual yo estoy analizando pues una determinada cuestión. Entonces, Diego López nos habla de esa, les decía yo, rigidez en la citación. ¿Para qué? De las fuentes, para argumentar, para realizar ejercicios argumentativos, redactar una demanda, presentar unos alegatos de conclusión, prepararse para una audiencia oral, para redactar un concepto, para, bueno, cualquier cosa. Y requerimos, digamos, ese ensayo jurídico. Bueno, entonces, si nosotros miramos, ¿sí? Nosotros miramos nuestra Constitución. Tenemos que partir de la Constitución, ¿sí? Este artículo, al cual me voy a referir, se han hecho propuestas de reforma. Es el artículo 230 de la Constitución, que se refiere a las fuentes del derecho, ¿no? Que se refiere a las herramientas con las cuales los jueces deciden derecho. Entonces los jueces en sus sentencias tienen unas fuentes formales de derecho, ¿sí? Y unas fuentes auxiliares de derecho. Si también desean, con mucho gusto les puedo mandar parte de un libro que estoy escribiendo en este momento sobre este tema, digamos, sobre las fuentes que ha hecho la jurisprudencia al respecto. Va a salir, es un libro, les cuento la chiva, exactamente, es un libro de análisis económico del derecho, donde en una primera parte
es la parte teórica, y una segunda parte es la parte aplicada. En la parte teórica yo le explico a los abogados qué es la economía y unos conceptos de economía, y a los economistas unos conceptos de derecho. Entonces tengo ese capítulo donde les explico a los economistas los temas de derecho, me toca arrancar por las fuentes. Si no me entienden las fuentes, perdidos. Entonces, ahí básicamente yo digo, bueno, economista, usted, o administrador o contador, usted debe entender que en Colombia los instrumentos que dan origen al derecho son las fuentes formales y las fuentes auxiliares. Las formales son las más importantes. ¿Sí? Y la Constitución dice que es la ley. Entonces uno dice la ley, pero ¿cuál ley? Es que el derecho es complejo porque se va desarrollando con la jurisprudencia, ¿no? Entonces uno dice la ley, pues la ley del legislador, ¿no? Pues no. La jurisprudencia ha entendido, la jurisprudencia es lo que dicen los jueces, ha entendido la ley como el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico, o sea, no solamente la ley del legislador, sino también los actos administrativos de administración, ¿sí? Y dentro del concepto de ley también está la costumbre, ¿sí? Está la costumbre, ¿sí? Ahora, en materia tributaria, pues es débil el tema de la costumbre, digámoslo así, muy débil, o sea, es más lo escrito, y tiene una razón de ser. La razón de ser, ¿qué es la costumbre? Son comportamientos reiterados que generan una sensación de obligatoriedad para la comunidad, ¿sí? Pero pues en lo tributario, ¿qué estamos haciendo? Restringir las libertades económicas del individuo, ¿no? Yo hubiera preferido, en vez de haber pagado mi declaración de renta, haberme ido a París, o no, sí, a un buen museo, no sé, a mí me gusta mucho el arte, a un buen museo, ¿sí? En Nueva York, en el MoMA, en vez de haber pagado impuestos. Pues me están restringiendo mi libertad económica, ¿pero para qué? Para contribuir a unos fines del Estado, ¿correcto? Entonces, tiene que estar ¿dónde regulado esa restricción a la libertad? En la ley, eso no puede ser en la costumbre. Entonces, tiene que haber, digamos, un peso de una deliberación en el Honorable Congreso de la República. Pero bueno, entonces aquí tenemos la fuente formal de derecho es la ley. Nosotros tenemos también, según el artículo 230, unas fuentes auxiliares. Dime. Aunque nació en la costumbre. Aunque, sí, pues si nos vamos a... Sí. En la época de los gobiernos monárquicos, era costumbre que la gente le daba al rey parte de sus cosechas, parte de su riqueza, igual en el sistema feudal. De acuerdo. Entonces el tributo en la costumbre se convierte posteriormente. Sí, digamos, después ya, entonces cuando la gente dice, ay no, pero ¿por qué en vez de darlo yo me quedo más bien con esto? Entonces toca obligarlos, entonces no, entonces empieza el tema, el rol de los parlamentos. Y, digamos, empiezan estas fuentes auxiliares, ¿no? La equidad, concepto tan difícil. Todo esto es auxiliar. ¿Qué es la equidad? Bueno, hay libros enteros de qué es la equidad, ¿no? Teoría de la justicia de Rawls, ¿no? Ese ladrillo a mí me tocó leérmelo y todavía lo repito en clase, ¿sí? La jurisprudencia, ¿no? Los principios, también muy difícil el tema de los principios, porque digamos, uno quisiera que en la Constitución diga, los principios son, y una lista, ¿no? Pero lamentablemente los principios se van creando a medida que evoluciona el mismo derecho, ¿no? Digamos, yo creo que recién arrancó la Constitución de 1991, nadie hablaba del principio del mínimo vital, ¿sí? Si fue una creación jurisprudencial, y ahora eso es lo bonito del derecho, no es dinámico, pero también eso mismo lo hace muy complejo. La doctrina, ¿no? También lo que escriben los doctrinantes que han estudiado el derecho, en fin, digamos, esto es lo que dice nuestro artículo 230 de la Constitución. Si uno mira la literatura tributaria, la doctrina tributaria, ¿no? A mí me gusta mucho el libro de 1990 y pico aquí del Instituto, que fue como el primer intento de hacer una obra sobre teoría general del tributo, ¿no? Y ahí se refieren a las fuentes inmediatas de conocimiento tributario, del derecho tributario,
y unas fuentes mediatas. ¿Qué quiere decir es inmediatas? Que contienen directamente potestades, que contienen directamente mandatos, mientras que las mediatas son derivadas de esas inmediatas y no pueden contradecirlas, ¿sí? Y todo esto está montado dentro de un concepto, para quienes no son abogados, que se llama la pirámide de Kelsen. Hay normas de superior jerarquía y hay normas de inferior jerarquía. Las de inferior jerarquía obviamente no pueden ir en contra de las de superior jerarquía. Entonces digamos, yo les digo a mis estudiantes, bueno, ustedes tienen un problema jurídico. ¿Qué es lo primero? Bueno, ese es mi orden, ¿no? Ustedes verán a ver cómo se sacan sus pulgas, ¿cierto? ¿Qué tienen que mirar primero? La Constitución. ¿Qué dice la Constitución respecto a ese tema? Un tema de equidad, un tema de eficiencia, un tema de progresividad, un tema de retroactividad, un tema, ¿no? La Constitución. Y resulta que nosotros en materia tributaria tenemos unos principios ahí muy importantes. Y concretamente para la materia tributaria de nuestra querida Constitución. 363 y otros artículos de la Constitución. Si quieren otro día nos reunimos a hablar de derecho constitucional, pero hoy digamos por encima, ¿no? Esos son, ¿sí? Entonces, Constitución. Luego, la ley. La ley. Sobre ese tema, no sé, un tema de leasing y tributación, un tema de actividad comercial e ICA. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Primero, después de la Constitución. ¿Sí? Estamos en temas tributarios. Luego, bueno, sí, ¿qué actos administrativos hay sobre el tema? Decretos reglamentarios, circulares, ¿no? Conceptos. Conceptos. Son actos de la administración. No son ley. No son constitución. Son interpretaciones de la administración. Sí, vean el orden. Si estamos en materia territorial, los acuerdos. Los acuerdos son actos administrativos, los acuerdos municipales, ¿no? Las ordenanzas son actos administrativos, es decir, no son fuente inmediata de conocimiento, inmediata, sino son fuente mediata, ¿no? Bueno. Luego la jurisprudencia, ¿no? Entonces, sobre ese tema concreto que ustedes están analizando, sede Fabril en el ICA. Entonces, jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia. ¿Qué ha dicho el Honorable Consejo de Estado? ¿Sí? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Porque, digamos, hay como dos jurisdicciones que tienen que ver con las temáticas tributarias. La contenciosa administrativa, pero también la jurisdicción constitucional. ¿Correcto? Y ahí ustedes van a decir, bueno, los que no son abogados, pero ¿qué pasa si una sentencia dice A y la otra sentencia dice B? Que esto es muy común. Entonces ahí empieza el análisis jurídico y ahí empieza la interpretación, ¿no? Y son esas técnicas de análisis de esa información a la cual me voy a referir. Intentemos mirar, querido doctor, si hay una línea jurisprudencial, porque pudo haber una primera etapa en que dijo A, el Consejo de Estado, y luego dijo B, y luego dijo A otra vez, ¿no? Y ahorita estamos en A, por ejemplo. Las últimas sentencias han sido A. Entonces hay que mirar la línea jurisprudencial, cómo ha ido cambiando, ¿correcto? Y cuál es la posición vigente. ¿Qué pasa? Las cortes están conformadas por hombres, ¿cierto? Y mujeres, ¿cierto? Que tienen sus propias valoraciones, que tienen sus propios intereses, ¿no? Y en la ponencia que yo les voy a contar ahorita, yo analicé eso. Bueno, pero ¿quiénes son nuestros honorables magistrados de la sección cuarta? ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes serán? ¿No? Ahí estoy de candidata. ¿No? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo componen? Entonces, exfuncionarios de la DIAN, personas que vienen del área administrativa pero que no necesariamente saben de derecho tributario. Sí, ¿quiénes son? Vienen del sector real,
Entonces, no, que es que son muy fiscalistas los que vienen de la DIAN. O sea, ustedes mañana los postularan a candidatos, o se postularan ustedes mismos, ¿qué pasaría? Van a decir, no, es un funcionario de la Secretaría de Hacienda, entonces muy posiblemente será fiscalista, ¿sí? ¿Van a entender? Entonces, esas personas son las que deciden, y por eso cambia la jurisprudencia. ¿Qué pasa? Colombia viene, o su tradición es civilista, ¿correcto? O sea, su tradición jurídica es del Código Civil francés. Hay otras jurisdicciones que son del common law o del derecho comunitario. Las civilistas tendemos más a apoyarnos en la ley escrita, en la evolución del derecho, y las del common law en la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Qué pasa en esas jurisdicciones del common law? Y no quiero confundirlos, pero básicamente la jurisprudencia es fuente inmediata. O sea, los jueces tienen que respetar su misma jurisprudencia, que es lo que se denomina el precedente judicial. ¿Sí? Y es lo que se denomina en la doctrina internacional el stare decisis, es decir, todo estable y no se puede cambiar hasta tanto no cambien los hechos o cambie el derecho, lo cual debe quedar motivado en la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? En la Corte Suprema de Justicia norteamericana, ¿sí?, si un juez va a cambiar una posición jurisprudencial anterior, tiene que sustentar que hubo un cambio en los hechos o hubo un cambio en el derecho. ¿Qué pasa? En nuestra honorable jurisdicción contencioso-administrativa no hay la obligatoriedad del precedente judicial. Con las últimas reformas al Código Contencioso se estableció unas sentencias que se llaman de unificación jurisprudencial. En materia tributaria no hay la primera. Y debe haberla. Pues, o sea, un poco la propuesta es que las haya. Porque, digamos, ya sabemos el tema de la sede de Fabrilo, ¿no? Pues, digamos, ya hubo mucho problema, pero ya, digamos, está decantado que se pagan donde está la sede de Fabrilo. Bueno, digamos, hagamos una línea jurisprudencial y que no se sigan presentando pleitos que congestionan nuestro aparato judicial y le quitan, digamos, eficiencia a nuestra justicia. Entonces, en materia tributaria, nosotros tendemos en Colombia, pues no lamentablemente, pero eso es lo que hay, fuentes inmediatas, la Constitución y la ley, y estas son fuentes mediatas. O sea, la jurisprudencia hoy por hoy es un criterio auxiliar de interpretación. Cuando yo les decía que ha habido intentos de modificar la Constitución, es precisamente para hacer la jurisprudencia una fuente inmediata de conocimiento tributario, pero hoy por hoy no es así. ¿Listo? Bueno, entonces, ya más o menos entendidas cuáles son las fuentes de derecho, ¿no? Hay metodologías para analizar la información jurídica. Entonces, por ejemplo, yo estudié la de Eduardo Álvarez, que él la denominó el análisis de casos jurídicos. Estudié la de Jaime Giraldo Ángel, que algunos de ustedes la deben conocer, de análisis crítico de la jurisprudencia. La de Diego López, que es la construcción de líneas jurisprudenciales. La de Eduardo Cifuentes Muñoz, que es cómo realizar hipertextos jurídicos. Entonces, digamos que en la presentación, yo con mucho gusto se las dejo, porque siempre, como siempre, el problema es el tiempo, ¿no?, en la vida. Cada una de esas metodologías lo que tratan de plantear es cómo analizar temas jurídicos. Entonces, por ejemplo, el profesor Álvarez Correa, que fue con el que yo me crié en la universidad, entonces él nos enseñaba, mire, todos los conflictos son casos jurídicos. ¿Qué es un caso? Son situaciones en las cuales dos o más individuos se encuentran en desacuerdo respecto a sus derechos u obligaciones, ¿no? Ahí pueden ser los dos individuos, personas particulares o Estado particular, como es el caso de nuestras jurisdicciones de derecho público. Entonces, ¿qué tiene que analizar? Me decía Álvarez Correa, primero, los hechos. Entonces, a uno le llegan con una historia. A mí me costó mucho trabajo eso cuando yo empecé mi vida profesional, ¿no? Que uno salía, entonces el cliente o el funcionario que dependía de uno o alguien llegaba con un problema y un montón de cosas, ¿no? Le empiezan a uno a contar una carreta grandísima,
No, y es que y pasó esto, entonces me incumplió, y entonces no sé qué, y entonces yo hice, y entonces el contrato, entonces le hicimos un anexo, y entonces no sé qué le hicimos, ¿no? Entonces uno ahí, entonces primera calidad, importante, oír, escuchar. Yo lo que hago es tomar apuntes. Entonces cada quien tiene sus métodos. Entonces yo cojo y tal, tomo apuntes, todo lo que me está diciendo tomo apuntes, y después digo, bueno, ¿qué es lo relevante jurídicamente? Es decir, jurídicamente, ¿cómo califico un hecho con un nombre jurídico? Es la técnica de calificación. Dentro de todo ese reguero de cosas hay cosas que no son jurídicas. Entonces tengo que calificar esos hechos de jurídicos, ¿sí? Y le doy nombre. Entonces hay un problema. Hay una institución jurídica que es un contrato de mandato, hay una institución jurídica que es el derecho de propiedad, ahí hay una institución jurídica que es que se entiende por compraventa para efectos tributarios, ¿sí? Entonces, usted le cuenta un reguero de historia y usted tiene que coger los hechos que son relevantes y calificar esos hechos de jurídicos, ¿no? Ya una vez usted tiene todas esas calificaciones de hechos como jurídicos, que son las instituciones jurídicas, usted define un marco de referencia, ¿sí? Entonces, contrato de comodato, incumplimiento, obligaciones tributarias derivadas, no sé, ¿sí? ¿Y qué se arma a partir de todas esas instituciones jurídicas? Un problema, ¿sí? Tiene que redactar el problema. ¿Cuál es el problema que va a solucionar? ¿No? Entonces, es el conflicto. Bueno, aquí tengo el caso de los litigantes que van a someter al juez, ¿no? Digamos, ustedes también hacen eso, como parte del Estado, ¿sí? Ustedes son una parte, digámoslo así, ¿no? Confrontación de dos razones jurídicas, hay un conflicto, hay un juicio de valor, hay un elemento de conflicto, determina un proceso, y lo más difícil es ubicar ese problema jurídico. Sería delicioso y buenísimo que siempre hubiera un problema jurídico. A veces es difícil llegar a un solo problema jurídico, si no hay muchos problemas jurídicos. Entre menos mejor. Digo, entre menos usted logre englobar la problemática en uno o dos problemas jurídicos, es mejor. Si usted arranca planteando mal el problema, va a perder tiempo, ¿sí? Usted lo primero que tiene que hacer es coger los hechos, calificarlos de jurídicos, hacer el problema jurídico. Cuando esté seguro, empiece a investigar. Muchos de mis estudiantes fracasan en eso, digamos en la maestría. Actualmente dirijo la maestría en Derecho y en la tesis le damos muchas vueltas a eso. ¿Cuál es el problema? Antes de empezar a investigar y de leer y de hacer fichas bibliográficas y de no sé qué, hay que tener claro el problema. ¿Listo? El problema puede ser conflicto sobre los hechos. El problema puede ser un conflicto sobre los hechos, pero combinado con un tema jurídico o las instituciones aplicables, ¿no? Los motivos, primero hechos, calificarlos, luego identificar el problema, luego pensar en cómo se resolvería ese problema a través de una motivación. ¿Cómo motiva uno? Con las fuentes de derecho, con las fuentes de derecho, ¿no? Y se llega a una solución, o sea, la motivación es cómo sustento la solución, ¿cierto? Y la regla jurídica es la solución, la regla jurídica. Entonces, la regla jurídica es el principio aplicado por el juez o por el intérprete para resolver un caso, ¿no? Y esas soluciones al problema, en el tiempo, es lo que da lugar a la jurisprudencia. ¿Cómo va el Consejo de Estado? ¿Cómo va la Corte Constitucional solucionando esos problemas a partir de una motivación? Y eso da origen a la jurisprudencia. Entonces, digamos, esa es una primera técnica de análisis, la del profesor Álvarez Correa. Otra metodología, que todos hemos leído, los abogados seguro, la de Jaime Giraldo Ángel, ¿no? Él dice lo mismo, ojo, determine el problema. Determine el problema. Luego, dé respuesta a ese problema, que él lo llama tesis. Pero a mí lo que más me gusta de la posición del profesor Jaime Giraldo es crítica jurídica. Y es, usted asume una posición crítica frente a la resolución del problema. ¿Sí? Y sí, uno siempre tiene que asumir una posición.
porque es que si no, queda floja su argumentación. Tiene que asumir una posición jurídica, siempre. O plantear, unos opinan A, el otro opina B, yo opino C, o yo me apoyo en A, o yo me apoyo en B, ¿sí? Bueno, Diego, entonces vamos en la D, Eduardo Álvarez Correa, Jaime Giraldo Ángel, Diego López. Esto se llama aplicación de técnicas para dummies. Diego López, creo que todos conocemos qué ha hecho él en materia de jurisprudencia, pero básicamente él nos trae algo muy importante y es cómo construir líneas jurisprudenciales. Cómo construir líneas jurisprudenciales, ¿no? Entonces, ¿dónde arranca la línea? En la pregunta, ¿sí? Y él dice, uy, no, es que es muy difícil redactar problemas jurídicos, ¿no? Y él propone, a mí me ha servido esto mucho, él propone formular los problemas mencionando un elemento normativo vinculado a patrones fácticos. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo ahorita la ley, la de la generación de electricidad y la distribución, ¿se acuerdan del problema ese? De la generación y de la distribución de energía, no sé qué, y el ICA, ¿sí? Son dos leyes que son muy cercana promulgación y que generaron todo un problema porque no se sabe dónde se genera el ICA, nada más y nada menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se formularía el problema jurídico? Se formularía vinculando, digamos, la empresa X, ¿dónde debería pagar el ICA, teniendo en cuenta la tensión existente entre la ley tal de 1900 tal y la ley tal de 1900 tal? ¿Qué pasa ahí, en ese problema jurídico que planteé? Tengo los hechos del caso, ¿sí o no? Y tengo el elemento normativo en tensión. Entonces, ¿dónde debería pagar según el análisis de confrontación de esas dos leyes? Entonces, resuelvo. Según la ley según la ley yo considero que la que está vigente es tal y entonces la empresa debería pagar en tal. ¿Sí? Meterle el elemento normativo al problema y los hechos del problema, debidamente calificados de jurídicos, va a ayudar mucho en la solución del problema. Entonces, dice el profesor Diego López, para la correcta identificación de la ratio decidendi de los fallos. En la jurisprudencia ustedes encuentran la motivación, ¿cierto? Decide tal. Esa es la ratio decidendi. Pero resulta que en los fallos, y discúlpenme quienes no son abogados, hay un montón de cosas que se dicen que no corresponden a la ratio decidendi, o sea, la razón para decidir. Y es lo que se llama el obiter dictum. Obiter dictum, es decir, todo lo dicho de paso. ¿Sí? Todo lo dicho de paso. Entonces, jurídicamente, lo más difícil es identificar la ratio decidendi, porque lo dicho de paso, digamos, no sustenta la decisión. Hay mucha jurisprudencia muy pobre, muy mal escrita, que tiene mucho obiter dictum, es decir, tiene muchas cosas dichas de paso que no sirven para nada. Yo que quiero decirlo, digamos, de una manera, quería decirlo elegante, pero me salió chambón. Pero bueno, ¿sí? Entonces, digamos que el problema jurídico debe llevarnos a la correcta identificación de la ratio decidendi. Ustedes leen una sentencia de la Corte, lean las 776, bueno, eso está bien escrita, pero digamos, son 100 y pico de páginas, la del IVA en la canasta básica familiar, ¿sí? Entonces uno tiene que ubicar lo importante, eso es muy difícil. Para eso uno tiene que tener técnicas de lectura, técnicas de capacidad de síntesis, ¿no? Porque uno se enreda con tanto argumento, porque está mal escrita, ¿no? Entonces, una determinada jurisprudencia. Entonces, cuando usted va a identificar el problema, tiene que poder tener claro cuál es la ratio decidendi del problema. Diego López habla de la sombra decisional y es muy, muy importante. No todos los casos van a ser idénticos. Entonces, él dice, hay un espacio con un mínimo y con un máximo donde uno podría ubicar el caso, ¿sí? Y de esa manera poder entender, digamos, qué va a decir la Corte hacia el futuro, porque hay unos extremos
No todos los casos son idénticos, pero hay unos extremos, donde usted puede ubicar el caso y podría llegar a predecir el derecho. Dense cuenta que construir líneas le sirve uno mucho, ¿por qué? Porque uno puede predecir que va a fallar la Corte o el Consejo de Estado, ¿sí? Entonces es muy importante esa técnica de análisis. Entonces uno tiene que analizar la línea, cuáles son las sentencias importantes, cuáles son las sentencias cito, cuáles son las no importantes. No importantes son las de reiteración, las confusas, las que tienen mucho biterdicta, etcétera, ¿sí? Y hay unas líneas que son fundadores de una línea, otras que consolidan la línea, otras que reconceptualizan la línea, unas que dominan, que es lo que se llama el leading case, ¿sí? Todo eso el profesor Diego López nos lo enseña en el libro, cómo identificar cuáles son las sentencias importantes para en un caso determinado, saber cómo se dice el derecho hacia el futuro. Bueno, entonces vamos en Eduardo Álvarez, Jaime Giraldo Ángel, Diego López, así, abuelo de pájaro, ¿cierto? Y Eduardo Cifuentes. Él se refiere a los hipertextos jurídicos. A mí me encanta, es más complejo, pero me encanta. ¿Qué dice él? Él dice, coja todas las fuentes del derecho, ¿sí? Coja la doctrina, coja la jurisprudencia, coja normas y procese esa información, relaciónela a través de un discurso y de ahí usted puede tener bases de datos, libros, manuales de clase, artículos, informes de investigación, etcétera. Nosotros lo hemos usado en los Andes, estos hipertextos jurídicos. Entonces cogemos, digamos, un tema. Estoy rayada con el IC, cambiemos. Predios no edificados, ¿no? En predial. Entonces, tema, ¿no? Entonces, ¿qué dice la normativa? ¿Qué dice la Constitución? Nada. ¿Qué dice la ley? Algo. ¿Qué dice la norma? Pues, ¿qué? ¿Sí? El acto administrativo, perdón, el acuerdo, digamos, para el caso de Bogotá. Exacto, el decreto, ¿de acuerdo? Exacto. ¿Qué dice la jurisprudencia? Empezamos con los problemas. ¿No? Trate de construir la línea confusa y luego, ¿qué hay último? En predios no edificados, perdón. ¿Sí? Coja la doctrina. Entonces, ¿qué ha dicho Álvaro Camacho? ¿No? Sobre el tema que tiene el libro sobre tributación inmobiliaria, en las ponencias del instituto que se ha dicho, no sé, ¿sí? Entonces construya y a partir de eso haga un informe de investigación, por ejemplo. Entonces el director de impuestos le pidió que hiciera un análisis sobre eso y que le contara cuál es su conclusión. Entonces tiene usted que coger las fuentes del derecho, analizarlas. Ojo que hay la jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía. ¿Listo? Bueno, entonces este, digamos, es el hipertexto jurídico que es muy interesante. Eleonora Lozano, 9 de la mañana. Le dijeron acá en el instituto, todos estos honorables tributaristas, bueno, doctora, queremos que usted haga una ponencia sobre la jurisprudencia del Consejo de Estado en los últimos 5 años. Y yo, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces dije, bueno, yo ya sé cómo lo hace... cómo me lo enseñó Álvarez Correa, qué propone Jaime Giraldo Ángel, qué dice el libro de Diego López, y yo me armé mi metodología de análisis, ¿sí? Esa la publiqué en el año 2011 para quien quiera verla. En este momento estoy actualizándola, trayéndola a 2014 para el análisis de toda la jurisprudencia a 2014. Entonces, ¿qué hice yo? Ya les voy a contar. Problema jurídico, ¿sí? Segundo, regla jurídica, es decir, cómo resolvió el juez el problema jurídico. Sombra decisional, ese rango que nos hablaba Diego López, donde puede caer el caso, que no necesariamente es idéntico, sino que puede caer en ese rango mínimo y máximo. Crítica, yo asumí mi posición crítica. Tipo de sentencia, traté de identificar si era importante o no importante. Y si seguía un precedente, es decir, si seguía el precedente, positivo. Si no seguía el precedente, negativo. Resulta que
En el 2005 al 2010 eran 2.397 sentencias. Un montón. Entonces yo dije, bueno, esto no es fácil de manejar, ¿no? Ya tengo como el método, como lo voy a analizar, pero ¿cuáles escojo? ¿Sí? Hay muchos, diversidad temática, el tecnicismo. Ustedes saben que el derecho tributario tiene subespecialidades, ¿no? No todos somos expertos en todo, toca estudiar, por eso un tributarista vale tanto, porque pues todo es demasiado confuso y complejo y subespecial, digámoslo así, ¿no? Entonces, no siempre es fácil hacer análisis dinámicos, así como yo les digo, de varias sentencias, no sé qué. A veces hay una sentencia, toca hacer un análisis estático de esa sentencia, no necesariamente siempre se pueden hacer análisis dinámicos, ¿no? Y la idea era como mirar las tendencias decisorias, si había rupturas, ¿no? Los análisis que se han hecho de jurisprudencia tributaria son esfuerzos aislados, digamos, no hay como un análisis constante. El instituto tiene un observatorio de jurisprudencia de reciente creación donde se analizan algunos temas, pero digamos, yo encontraba que era difícil ubicar una obra que me ayudara a entender la jurisprudencia para esos años. No hay una metodología uniforme de análisis, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a obtener una muestra de esas 2.000 y pico de sentencias, pero tiene que, para que toda investigación tenga peso, tiene que tener una metodología, no puedo coger así peras con manzanas. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir dos criterios. El criterio de litigiosidad, o sea, ¿cuáles temas presentan mayor conflictividad en el Consejo de Estado? ¿No? Y otro criterio que de pronto yo no podía medirlo con estadísticas, y era el de sensibilidad, es decir, a mis ilustres colegas les mandé una encuesta, ¿no? Como diciéndolo, bueno, ¿ustedes qué creen qué fallos han sido fundamentales que yo analice en los últimos 5 años? Entonces me decían, uy, no, tal tema, no, tal otro, eso fue muy importante y tal, ¿sí? Que están en el día a día del litigio tributario. Entonces, con base en eso, yo cogí 294 sentencias de 2.300, las bajé a 294, ¿sí? Y ahí encuentran principios constitucionales tributarios, estamos hablando del Consejo de Estado, ¿no? Alumbrado público, estampillas, valorización, contribución con destino al deporte, azar y espectáculos, mucho industria y comercio, mucha renta, ventas, el tema de impuestos descontables, GMF, timbre, patrimonio, muchas sanciones por inexactitud. Bueno, entonces yo dije, bueno, cogí los institutos, los boletines, perdón, del instituto de esos 5 años y dije, bueno, ¿dónde está la mayor litigiosidad? En síntesis, en deducciones en el impuesto sobre la renta. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué no se puede deducir? ¿Sí? Ahí hay una cantidad de litigiosidad. Seguido por el tema de sanción por inexactitud, que quiere decir la diferencia de criterio, que no sé qué, que no, ¿no? Eso es una marea de jurisprudencia al respecto. Todo el tema de declaraciones, pruebas en vía gubernativa, industria y comercio, mucho del hecho generador, esa redacción de qué es actividad comercial, de qué es industrial, de qué es por servicios, de qué es análoga a servicios, de qué es no. Todo eso llega al honorable Consejo de Estado, ¿no? Bueno, entonces ese fue mi primer criterio. El segundo fue lo que yo les dije, la encuesta. Entonces ahí surgieron unos temas específicos de régimen, de condena en costas, de pago en exceso, de efectos de los fallos de nulidad, ¿no? Entonces ahí me tracé unas líneas jurisprudenciales sobre esos temas. Entonces, dense cuenta que ahí lo que yo estoy haciendo es analizar información jurídica. Y me diseñé mi metodología. Entonces yo cogí esas 294 sentencias y les apliqué, hice una base de datos en Access, me craneé mis problemas jurídicos, las reglas jurídicas y traté de ver las líneas decisorias, las tendencias decisorias en eso. Entonces, ¿yo qué encontré? Pues que a veces tocaba hacer análisis estáticos, que no siempre dinámicos, pero que a veces cuando había dinámicos, pues seguí la metodología de líneas jurisprudenciales, concluí que algunas eran constantes y otras se rompían en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, había líneas jurisprudenciales en todos estos temas,
creo que no me pongo a contarles de cada uno porque son muchos problemas, pero digamos, legalidad en materia sancionadora, contribución con destino al deporte, mire, ICA, que hay actividades análogas, ICA y generación, distribución y comercio de energía, no sé qué, bueno, ICA y sede fabril, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí había al final como unas líneas jurisprudenciales constantes, y yo me preguntaba, bueno, ¿será reiteraciones por similitud de factores y análisis jurídicos anteriores o simplemente pereza? O sea, es decir, ¿corresponderá a una adecuada revisión de los hechos y del derecho? O simplemente, bueno, cogamos la sentencia anterior y ¿no? O sea, para facilitarla. Entonces, ¿por qué no hacemos sentencias unificadoras y nos quitamos el problema de una vez? ¿Sí? Había otras constantemente cambiadas, por ejemplo, el tema de estampillas, deducción por pérdidas o destrucción de mercancías, ¿no? Ah, bueno, ahí era cambios, pero serios. Pero en otros habían cambios que generaban inseguridad, por ejemplo, legalidad en general, o sea, la aplicación del principio de legalidad. O el tema del alumbrado público, que ya sabemos todo lo que ha generado, ¿sí? O pagos en exceso, efectos de los fallos, en fin, todo esto generan inseguridad, cambios que uno no sabe por qué. O sea, no está debidamente motivado, como en la jurisprudencia norteamericana que yo les decía, que tocaba motivar, que cambió el derecho, cambió los hechos, que cambió, ¿sí? No, aquí, pum, se cambia la línea, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay múltiples ejemplos de eso. Sí, pues hice un análisis de la jurisprudencia, pero ojo que tenía también temas territoriales, ¿no? Porque está, o sea, hay temas de impuesto de renta, IVA, tan, pero también temas de ICA, predial, los que dije ahí, la muestra. No. Sí, sí señora, de diferentes municipios en esos temas. Como les digo, yo estoy actualizando eso, porque claro, esto fue a 2010 y ya estamos en 2015, que el tiempo pasa mil. Entonces ya estoy, ahorita en diciembre quería sentarme a trabajar más, pero entonces me llaman los señores del instituto, entonces me da pena no decir que cómo no vengo. No, pero digo yo, o sea, es que este es el momento que yo más escribo, ¿por qué? Porque no tengo clases, o sea, entonces es el momento que me puedo concentrar más. Pero bueno, además que yo soy mañanera, entonces ya por la tarde ya me disperso, entonces me toca por la mañana. Bueno, entonces conclusión, estoy actualizándolo, yo aspiraría el próximo año a sacar ese libro ya actualizado, todo eso. Pero ustedes se encuentran a 2010, la ponencia pues está acá en el instituto, está disponible para que la miren. Bueno, entonces, bueno, varias sentencias demuestran extralimitaciones del Ejecutivo, por ejemplo, sentencias donde se ponían requisitos adicionales para beneficios, ¿sí? Entonces, digamos, a los legales, digamos, el Ejecutivo imponía unos requisitos adicionales para un beneficio legal, entonces, o ponían otros aspectos de los elementos de la obligación tributaria vía acuerdo o vía ordenanzas, ¿no? En fin, ahí yo decía, uy, no, también, pues decía yo, es fundamental la existencia de un Consejo de Estado, digámoslo así, porque imagínense si no, no, ahí sería terrible. O que hay múltiples errores en la etapa de fiscalización también, ¿no? Por ejemplo, dobles requerimientos por un mismo impuesto, o el tema de la sanción por inexactitud mal aplicada, o sanciones por gastos no explicados. En fin, había un montón de jurisprudencia que se hubiera podido, o sea, evitar si se hubiera hecho una adecuada fiscalización. Aquí palo para todo el mundo, palo para el juez, palo para los funcionarios, palo, ¿no? También palo para los abogados que a veces presentan demandas innecesarias para cobrar unos honorarios y congestionan el tema jurisprudencial. Todo esto incrementa la litigiosidad tributaria, el mal diseño de las normas, o sea, si uno mira en el tiempo, reforma tributaria, ¡fum!, conflictos. Reforma tributaria, ¡fum!, ¿no? Y con esta cantidad de normas, pues digamos, no hemos entendido la del 2012 y la del 2014 y ya venimos para la de marzo del 2016, ¿no? Todo eso es litigiosidad, porque dense cuenta que en últimas es interpretación normativa la que lleva a los conflictos, ¿no? Como vimos con Álvarez Correas, la oposición de interés. Entonces, digamos, yo ya tengo detectado, yo lo recomendé ahí en esa ponencia, si solucionamos el tema de ICA y de las deducciones de renta, pues ya nos quitamos un montón de conflictividad. Si en la norma
solucionáramos esos problemas, pues ya evitaríamos conflictividad futura. Entonces yo siempre he dicho que desde la rama judicial se pueden hacer muy buenas propuestas de política pública. Si ya sabemos cuáles son los conflictos, pues arreglemos la norma. ¿Sí? Pero no, aquí estamos pensando siempre en el tema fiscal, coyuntural y los billones que faltan, y ¿no? Entonces, digamos, bueno, yo tengo un montón de conclusiones. Los litigantes presentan demandas innecesarias, ya les hablé de eso. Los jueces inventan cosas que no existen a veces, principios que ni de dónde los sacan, ¿no? Entonces, pues yo recomendaba hacer un seguimiento constante de la jurisdicción contencioso, que los centros de pensamiento e investigación realizaran estos estudios con estadísticas, con metodologías, ¿no? Modelos. Pensar de pronto en el tribunal fiscal, bueno, eso es un sueño. Pensar en mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Pensar en el precedente. Para mí, mucho se solucionaría con el respeto al precedente judicial. No podemos estar cambiando de idea cada 5 minutos. ¿Sí? Viola la seguridad jurídica. En esta ponencia calculé en sede gubernativa más sede judicial, primera instancia y segunda instancia, un pleito 13 años. ¿Sí? Para el contribuyente, desgastante. Para la administración, desgastante. Para el Estado mismo. Un inversionista extranjero ve eso y dice, yo puedo ir allá. Además de que es bien alta la tarifa, impuestos de renta, más crema, sobre tasa, más que un pleito dura 13 años, a ver. ¿Sí? Entonces, digamos, bueno, pero estamos hablando del tema de hermenéutica y argumentación, ¿cierto? Entonces estábamos diciendo la importancia de las fuentes, la importancia de la información jurídica, la importancia de la informática, la importancia de el ensayo crítico, ¿cierto? Fuentes para interpretar. Interpretar para argumentar. Y argumentar para convencer. ¿Sí? Y les decía que uno tiene que conocer al auditorio. Por eso los abogados siempre miramos en qué despacho cayó la demanda. ¿Sí o no? Exactamente, a ver, saber qué le espera. Y la probabilidad de éxito de un determinado argumento. Yo hoy antes de venir pregunté, ¿quién va a estar ahí? No, en serio, ¿solo abogados? Porque mi conferencia si era solo abogados hubiera cambiado totalmente. Me dijeron, no, también hay otros de otras carreras. Ah, ok. ¿Sí? Siempre hay que preguntar quién es el otro. ¿Sí? Para poder convencer. Nosotros tenemos muy pocos análisis de eso. ¿No? ¿Quién es el juez? ¿Por qué decide así? ¿Qué valores hay detrás del juez? ¿Sí? Bueno, y llegamos al tema de la interpretación. De la interpretación. Voy a mirar la hora. Vamos bien. Listo. Entonces, el tema de la interpretación. Y frente a esto en materia tributaria, hay como un enfoque tradicional y hay un enfoque hermenéutico un poco más actual, digámoslo así. Y yo siempre recomiendo el libro del profesor Juan Rafael Bravo. Me parece divino para eso. El libro del profesor Juan Rafael Bravo, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Tiene un capítulo de interpretación de las normas. Sí, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Y con mucho gusto les comparto el mío, que escribí con Camilo Mendoza, sobre el enfoque hermenéutico, ¿no? En el enfoque tradicional, el profesor Juan Rafael nos habla de unos criterios, nos habla de unas clases de interpretación y nos habla de un concepto que se llama la integración de la ley tributaria, que es lo que ustedes conocen como la analogía. Criterios. Individualista. Dice el profesor Juan Rafael Bravo, un poco lo que les estaba contando ahorita. El tributo es una restricción de las libertades económicas del individuo. ¿No? Ya les conté mi
que hubiera preferido no pagar renta y irme a un museo, ¿cierto? Pero, en ese orden, bueno, no pero, entonces, en ese orden de ideas, al ser una restricción de la libertad económica del individuo, la interpretación tiene que ser, de la norma, tiene que ser estricta. Y ahí sí me sale todo lo godo que yo soy. En otras cosas soy muy liberal, pero en eso soy goda a morir. La ley. ¿Qué dice la ley? No, que es que aquí hemos querido que la doctrina de la DIAN y la... No, es que eso es mediato. Lo inmediato es la Constitución y la ley. Vamos a ver, porque ha hecho carrera de que, bueno, pero muestra el concepto, ¿no? Muestra el concepto. Un momento, ¿qué dice la ley? El concepto se puede mandar. Puedo yo no estar de acuerdo con el concepto, porque es una interpretación. Entonces, individualista ese criterio, lo que nos dice el profesor Juan Rafael es que como es una restricción del tributo, hay que interpretar la ley tributaria de manera estricta, ¿no? Y ahí es cuando yo, paréntesis, cuando me hablan del principio de legalidad tributaria, no, la última tendencia del Consejo de Estado es que solamente con que la ley autorice a las asambleas y a los consejos a fijar los elementos de la obligación, eso es jurídicamente constitucional. No, ¿cómo así? Es que el artículo 338 dice que deben determinar la ley los elementos de la obligación tributaria, y el artículo 300 numeral cuarto y el 313 numeral cuarto dicen que las asambleas departamentales y los consejos municipales establecerán los tributos de conformidad con la ley. Bueno, imagínense esto es el federalismo fiscal, cada municipio haciendo lo que quiere. No. Acá no estamos en un federalismo fiscal, pienso yo. Entonces ahí es individualista, estricta, ¿sí? Porque es que si no, imagínense, estamos en lo que estamos. Bueno, funcional. Interpretar las palabras de la norma de acuerdo a su función. Bueno, suena un poquito raro. No es lo mismo residencia para efectos tributarios que la residencia para efectos de migraciones, ¿sí o no? Para efectos tributarios tenemos un artículo que nos define qué es la residencia y que trae las implicaciones en cuanto a las rentas nacionales y de fuente extranjera que se tributan en Colombia. Entonces, interpreto la norma de acuerdo a su función. Entonces, ojo, norma especial prima sobre norma general. Entonces, siempre, problema. ¿Hay norma especial en materia tributaria? Ah, no hay, entonces ya miro qué hago, ¿sí? Pero siempre norma especial, definición especial. No es lo mismo la compraventa para efectos comerciales que la compraventa para efectos de impuestos sobre las ventas. ¿No? Predominante, dice el profesor Juan Rafael Bravo. ¿Tiene el estatuto tributario normas de interpretación propias? No. No, por ahí hay una propuesta del instituto, hace unos años, para una ley estatutaria de lo tributario, donde se definían unas técnicas de interpretación para lo tributario, pero no pasó, ni se presentó el proyecto de ley. Entonces, ¿cuál es el criterio predominante? ¿Cuáles son las normas de interpretación? Las normas del Código Civil. Entonces, a desempolvar el Código Civil, ¿sí? Y la ley, espera que siempre se me olvida el año, ya, 153 de 1886. Código Civil y Ley 153 de 1886. Entonces, a quienes están interesados en esta clase, hoy día las velitas van a ir a mirar el Código Civil y la Ley 153 de 1886. Yo les puedo contar qué dicen, pero es mejor que ustedes lo lean después, algún día, desocupados, ¿no? Mientras prenden las velitas, una mirada, exacto, sus ratos de ocio. ¿Listo? Entonces, ¿qué clases de interpretación hay? Armónica o sistemática, también se llama así. O algunos autores la llaman integradora. Histórica, teleológica o finalista, también la llaman algunos autores. Equitativa, exégeta o literal, ¿sí? Entonces vamos una a una. Armónica,
sistemática, integradora, ¿sí? Entonces, yo quiero analizar el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, ¿cierto? Integradora, ¿no? Entonces yo leo el artículo. Ese artículo está en el capítulo tal, título tal, de la ley tal. Pero resulta que ese artículo tiene relación con la ley 1111 del 2006. Pero también tiene relación con el artículo no sé qué, de la ley no sé qué. Pero también tiene relación con la Constitución. Integro el análisis del artículo. Yo no puedo, entonces no, hay personas que no son abogadas, o abogados también, y dicen, pues que aquí dice, pero es que aquí dice, pero es que aquí dice, ¿no? Entonces uno dice, no, pero es que mire que este tiene relación con este, y con este, y con este, ¿no? Y uno se puede agarrar ahí con el colega. Entonces yo le digo, no, ¿qué es que acá? Pero mire, amplíe la mente en que hay un ordenamiento jurídico, que hay que analizar de manera sistemática, integradora, armónica. Entonces dice el profesor Juan Rafael en su libro, es divino el libro, me encanta. De ese análisis lógico, usted puede extender el efecto, contraer el efecto, acondicionar el efecto. Pero yo ahí le digo a mis alumnos uniandinos, pilas, ¿no? Tampoco es que, mejor dicho, aquí por la integración, entonces sale alguno con unas teorías súper locas. No, dentro de un análisis lógico, jurídico, los abogados nos enseñan una materia que se llama lógica. ¿Sí? Bueno. Histórica. La historia de la norma. ¿No? Esto es muy difícil en Colombia porque como todo se discute fuera del Congreso y llegan allá a pupitrear. Pero uno lo que debería es poder analizar la exposición de motivos, las ponencias de trámite. O sea, el texto viene acompañado de una exposición de motivos, pero a lo largo del de la discusión legislativa, ¿no? Hay unas ponencias de trámite, que esas las deberían hacer en la unidad técnica legislativa, no el ejecutivo haciendo la tarea del congresista, pero bueno, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, la historia, uno podría pedir inclusive cómo fueron las discusiones del Congreso, las grabaciones del canal del Congreso, no se me olvidó cómo se llama, ¿no? Para entender qué fue lo que pasó. Eso es muy pobre porque entre la pupitreada y el pollo cocorico pasando y todos los lobistas hablando con todos los congresistas, ustedes no sé si han ido al Congreso, es un ruido que uno no entiende nada, un ruido y bueno, en fin. Entonces, pero esa es la historia de la norma. Teleológica o finalista, el fin, ¿no? Algunos hablan del espíritu, casi somos ahí espiritistas, los abogados tratando de ver el espíritu del legislador. ¿Cuál fue el espíritu, la finalidad? No, que a veces se confunde un poco con lo histórico, ¿no? Equitativo, interpretar con base en la equidad, en lo justo, en darle, ahí empezamos a discutir qué es equidad, la definición tomista o no, darle a cada quien lo que le corresponde. Porque es que hay un problema y es que al interpretar somos humanos, ¿no? Entonces tenemos unos intereses. Entonces si el cliente nos paga, entonces entonces no, que el ministro quiere, entonces que el secretario quiere, entonces no, todo el mundo ahí tratando de acomodar la interpretación. Porque les decía que era un arte, ¿no? No es exacto. Y a mí me costaba mucho trabajo, yo soy abogada economista, ¿no? Ya les dije, entonces la economía es TIN y el derecho es porque el lenguaje es maleable, la argumentación, las palabras no son exactas. Bueno, hay que hacer un análisis lingüístico, que dónde va la coma, que dónde va el punto, ¿no? Que el y el o, que el no. Bueno, entonces, equitativa. Exégeta, literal. Donde la norma es clara en su literalidad, no más interpretación. ¿Sí? Y eso lo dice el Código Civil. Integración de la ley. No dice
específicamente la materia, no regula la materia tributaria una materia, un tema, entonces me puedo ir a otros ordenamientos, civil, comercial, a mirar a ver qué dice, ¿sí? Pero hay que ser muy cuidadosos ahí. Y el profesor Juan Rafael Bravo, esa parte es magistral. Él dice, ojo, en los elementos de la obligación tributaria no podemos saber qué analogía hacemos. No. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. En el tema sancionatorio tampoco venga a ver qué sanción hay por ahí en lo laboral, a ver, me la traigo por otro. No. La legalidad, ¿no? Y en los beneficios, tampoco me puedo traer un beneficio por allá de, no sé, derecho agrario, al tema tributario, no, porque los beneficios deben estar taxativos, ¿sí? Entonces, ahí con cuidado. Listo, entonces es el enfoque tradicional, ¿no? Y el enfoque hermenéutico, y aquí, bueno, ya no es tan nuevo derecho, pero hay un derecho, digamos, más reciente, que impone nuestra Constitución. Está muy bien tener en cuenta el Código Civil, que es todo lo que le acabo de decir, la Ley 153 de 1886 para interpretar, pero hay un actor fundamental que es la Constitución de 1991. Y esa Constitución no solo ha permeado la interpretación que hace la Corte Constitucional, sino también el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, no sé si vieron ahí en la lista que puse de las sentencias analizadas, puse principios constitucionales, porque el Consejo de Estado se la pasa gran parte del tiempo analizando legalidad, equidad, progresividad y retroactividad, debido proceso, se me olvidaron los principios, bueno, todos los principios constitucionales que hay, ¿cierto? ¿No? Eficiencia, en fin. Entonces empieza ese enfoque donde no solamente es el Código Civil, no solamente es la Ley 153, sino empieza la Constitución, los principios y, ojo, la ponderación de los principios, que aquí eso podríamos quedarnos aquí otra mañana, ¿sí? Pues ustedes quieren hoy descansar un poquito, mañana, hoy velitas, mañana, ¿no? Listo, fe, fiesta, tal, entonces la ponderación y empiezan los tests de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Qué pasa cuando equidad se enfrenta a eficiencia? Entonces, una norma que presenta atención, puede ser eficiente, pero es inequitativo, pensemos, ¿sí? Entonces el juez tiene que entrar a decidir, bueno, la norma, 3 etapas, siguiendo el test alemán de proporcionalidad. ¿Persigue un fin constitucional, sí o no? ¿El medio es adecuado para lograr ese fin constitucional y proporcional, sí o no? ¿Qué otros principios sacrifica, ¿no?, para cumplir ese fin y esa adecuación constitucional? Entonces, el juez hace un análisis. Entonces, digamos, ahí ya no es simplemente que es que la norma dijo, que es que la interpretación histórica, no sé qué, sino los principios que para interpretar la norma, los principios. Entonces, mis queridos doctores, lo que más o menos he hablado es de lo tradicional, Código Civil, artículos 25 y siguientes, Ley 153 de 1886, artículo 8. Bueno, eso les queda de tarea, leer todo esto, ¿no? El enfoque hermenéutico, pues además de esta literatura, pues se encuentran otra que ahí cito, ¿no? Y del artículo, pues que dejártela ponernos a leer, pero así por encimita. Artículo 25 del Código Civil. Ley oscura, ojalá el mismo legislador la interprete para darle contenido. Interpretación por legislador. Interpretación doctrinal, jueces y funcionarios públicos interpretan, ¿no?, a casos particulares por vía de doctrina, buscando ubicar su verdadero sentido, y los criterios su propio criterio, los particulares su propio criterio, para adecuar la ley que es general a hechos particulares. ¿Por qué? Porque es que la interpretación es volver una ley general una cuestión individualizada, aplicarla a un caso concreto. Interpretación gramatical, ya les dije, si la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal, su pretexto. O sea, si la ley es clara, no nos vamos ni al espíritu, ni a nada, la ley es clara, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, el significado de las palabras, sentido natural o obvio, salvo que haya un significado especial, lo que les decía. En la materia tributaria, si hay una definición particular, usamos la particular. Palabras técnicas, en igual sentido,
Interpretación por contexto es lo que les digo de mirar la ley en su debida correspondencia y armonía con el ordenamiento jurídico. Interpretación sobre la extensión, bueno, digamos ahí tiene que ver con ese análisis de extender o no la interpretación, criterios auxiliares de interpretación, miren lo que tienen aquí, el espíritu de la ley y la equidad, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Y la ley 153 en el artículo 8 habla concretamente de la analogía, ¿sí? Listo. Eso toca maciarlo un poquito ustedes mismos, pero digamos en líneas generales estamos hablando de un enfoque tradicional, ¿no? Un enfoque hermenéutico con principios constitucionales metidos. Entonces, para interpretar, para argumentar, para convencer, con una citación de fuentes impecable y una posición crítica fundamental. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Sí, sí. La ponencia que usted hizo, ¿cuál es el trámite que sigue o queda ahí? ¿Qué se hace? Pues es una ponencia académica, digámoslo así, hace parte de la doctrina, ¿no? Yo hice unas recomendaciones en las jornadas colombianas de derecho tributario, pues ahí les conté un poco, y esas recomendaciones el instituto las transmite pues al Congreso, las transmite a los jueces, ¿no? La verdad es que esa gente vive muy ocupada y a veces ni lo ven, ni lo leen, no sé qué, ¿sí? O algunas personas me llamaron y me dijeron, uy, sí, mire, esta recomendación sirve para hacer estas modificaciones, en fin, digamos, son ponencias, son doctrina, ¿no? Y pues todas las obras están disponibles al público pues precisamente para que las comenten, para que las usen. Digamos, si algunos de ustedes tienen temas de ICA, pues ya saben que Leonora escribió algo ahí, va a ver qué fue lo que dijo de sede Fabril, o qué fue lo que dijo de temas de generación de electricidad, en fin, ¿sí? Entonces, digamos, sirve para eso. Es una fuente más auxiliar. Es una fuente más auxiliar. No sé si hay otra pregunta, duda. ¿No? Bueno, entonces, nos queda media hora. Yo les traía una actividad para que se den cuenta la dificultad, porque esto es muy bonito en la teoría, ¿no? Entonces, grupos de 2 personas, o ¿me ayudas, Silvio? Por favor. ¿Quieres coger una hojita acá? Eso. Vamos a hacerla rápido, todos tenemos cosas por hacer. Pero usemos estos, si les parece 15 minuticos, intenten leer esa norma, ya algunos la habrán leído. En Colombia, muchos contribuyentes se valen de los vacíos legales o del amplio rango de la interpretación para eludir impuestos, ¿cierto? Entonces, hay una preocupación por la elusión y abusan de las formas jurídicas algunos contribuyentes para disminuir su carga fiscal. A iniciativa gubernamental, el Congreso aprobó en la Ley 17 una cláusula antielusión o antiabuso y otorgó unas amplias facultades a la Administración. Artículos 869, 869.1 y 869.2 del Estatuto actual. Según lo que hemos analizado, ¿es posible interpretar esta norma para argumentar? Ustedes como fiscalizadores, como funcionarios públicos que quieren que no haya abuso, que quieren que no haya ilusión, que quieren que se paguen los impuestos. Entonces, ¿es posible usarla para interpretarla, para argumentar y luego argumentar para convencer? Entonces, 15 minuticos leyéndola y 15 minuticos la comentamos aquí, a ver ustedes qué encontraron y yo qué pienso, y llegamos a unas conclusiones.
¿Aló? Sí. Entonces, mis doctores, quisiera escucharlos. Esa es la realidad a la cual nos vemos enfrentados los abogados, a interpretar ese tipo de normas de una página, un artículo. No, bueno, como para un 7 de diciembre, ¿no? Entonces, la pregunta es de fácil interpretación una norma como esa? ¿Qué dificultades vieron ustedes en la interpretación de esa norma? Expresiones técnicas. Dame un ejemplo, con un concepto, digamos, que te haya parecido complejo. Vinculados económicos, por ejemplo. ¿Qué se entiende por vinculación económica? ¿Qué otro concepto técnico es de difícil interpretación? Condiciones de mercado. ¿Algún otro? Ay, se fue. Se me fue la imagen. ¿Qué será, Silvito? Ahorita estaba funcionando, ¿no? Es que les quería mostrar acá una cosa. Pues con esta norma tendríamos que interpretarla para argumentar y luego argumentar para convencer. Entonces quería mostrarles, pero un minutito. Eso, gracias. En el contexto internacional hay experiencia abundante de cláusulas antiabuso. Listo. Entonces, ¿qué dice la doctrina? Que una cláusula antiabuso, ¿no?, disuada la elusión y la evasión. ¿Qué dice la doctrina? Que mejore la moral de los contribuyentes. ¿Qué dice la doctrina? Que usualmente genera incertidumbre, que sus problemas es que a veces no se saben muy bien cómo va a ser la aplicación de esta norma y cómo distinguir entre una legítima planación tributaria y una prohibida elusión tributaria. Entonces, digamos que en el mundo se ha intentado ser muy cuidadoso respecto de cómo diseñar estas cláusulas. Yo tengo un escrito que también puedo compartir con ustedes sobre ética y tributación, donde comparo España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, cómo han redactado estas cláusulas antiabuso y qué dificultades han tenido, ¿sí? Simplemente para cerrar nuestra conferencia, pues quiero decirles que redactar estas normas es difícil, por lo que Colombia, pues en el 2012 la redacta, la incluye con 1000 problemas de discusión en el Honorable Congreso de la República y pues usan una terminología que ustedes, como ustedes mismos lo concluyen, es compleja. Uso, implementación de una o varias operaciones tendientes a alterar, desfigurar, modificar artificialmente. ¿Qué se entiende por artificialmente? Efectos tributarios que de otra manera se hubieran generado en cabeza de uno o más contribuyentes, propiciándose un provecho. ¿Qué se entiende por provecho tributario? ¿Sí? De la eliminación, la reducción, el deferimiento, el tributo, Y hay una parte del artículo, por ejemplo, ya hablando de temas de, bueno, hay unas dificultades ahí de conceptos, ¿cierto? Digamos, si uno mira la experiencia canadiense, no alcanzamos a revisarla, pero con mucho gusto la puedo compartir para quien quiera, definen cada cosa que es, ¿sí? Definen.
hay una parte que dice, cuando en los casos que involucren a personas jurídicas u otras entidades, coma. ¿No? Empezamos con los problemas de interpretación. Y a personas naturales propietarias o usufructuarias de un patrimonio líquido por valor igual o superior a 192.000 VT, la dirección de impuestos, bla, 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 que prueben la ocurrencia de 3 o más supuestos, bla, 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 el cuerpo colegiado, no sé qué, y nos lleva al cuerpo colegiado ese que ustedes vieron de los megasenseis, del procurador, de no sé quién, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿aplica esa cláusula antiabuso a todas las personas jurídicas o solo a las personas jurídicas que tienen un patrimonio líquido igual o superior? Entonces empiezan los abogados. Ojo, ahí hay una coma, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, bueno, pero ¿qué fue lo que se discutió? Entonces analicemos la historia. ¿Qué se quería? La finalidad teleológica, porque la norma no es clara, entonces miremos a ver, ¿sí? Entonces, técnicas de interpretación. Leamos esos 3 artículos de manera integrada. Integración sistemática armónica. O sea, querías darle un ejemplo de cómo puedo usar diferentes técnicas de interpretación. O interpretémosla con base en la equidad, que es lo más justo respecto a la interpretación. Entonces, armónica, histórica, teleológica, integradora, ¿sí? Tal, ¿no? Y si ustedes miran la norma en su conjunto, por allá hay un parágrafo. Ay, otra vez. Perdón. Bueno, se toca probar 3 de estas 5, ¿no? Que cada una de esas tiene múltiples dificultades de interpretación. Y por allá dice, la facultad de administración tributaria a la que se refiere ese artículo será ejercida con el fin de garantizar la aplicación del principio constitucional de sustancia en casos de gran relevancia económica y jurídica. Entonces, uno leyendo sistemática, lo que se quería era para los grandes casos de patrimonios de 5.000 millones para arriba, ¿sí? Entonces, vean las dificultades. O sea, yo no digo la última palabra es esta, ¿sí? Porque hay ¿qué? Técnicas de interpretación, ¿sí? Entonces, mis queridos, simplemente les quería mostrar un ejemplo concreto de dificultad interpretativa, pero ahí les di unos tips para defenderse, ¿no? Les agradezco muchísimo por su participación y nos veremos en próximas oportunidades.